que nos está dando una referencia de cómo está el tema principalmente. En la gráfica de abajo, pues ustedes pueden ver también de que esto está afectando al mercado de graneles también. No es solo el mercado de contenedores, sino que es el mercado de graneles que también está sufriendo estos aumentos. Por favor, siguiente. Y en el caso de Guatemala, pues ustedes saben, el 80% o el 78% de la carga se moviliza vía marítima, un 21% por la vía terrestre y un 0.2% por la vía aérea. En la gráfica de abajo, en la mano izquierda, ustedes pueden ver el movimiento de carga o el tonelaje comparativo que se ha tenido entre enero a agosto del año 2020 comparado con el año 2021, un crecimiento del 15% en la manipulación de mercancías. Y esto obedece a ese crecimiento que se está teniendo a nivel internacional en lo que corresponde al comercio, ¿verdad? En el caso de contenedores, pues también se presenta un crecimiento comparado con el mismo periodo del año pasado, en donde en total se están movilizando un 12% más de unidades de contenedores, lo que significa que se están movilizando un 14% más también de TEUs. TEUs es una unidad de medida de un contenedor de 20 pies y que se utiliza para medir las capacidades dentro de los buques. Siguiente, por favor. Para terminar, pues tenemos que tener en cuenta que la congestión que se está dando en los puertos es a nivel internacional. Esto está ocasionando retrasos en la entrega de mercancías, principalmente producto terminado y materia prima también, lo cual hace que haya un desabastecimiento de esto y se están deteniendo las líneas de producción de distintos productos, ¿verdad? Lo cual hace que los empresarios pues estén pensando en tener sus inventarios antes y dejar por un lado el justo a tiempo, que era el mecanismo que se está utilizando actualmente. La escasez de contenedores, pues debemos de entender también que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y principalmente ocasionado por ese desbalance que hay entre la oferta y la demanda. Y uno de los efectos que tiene, porque no es el único, es el aumento de los costos de los fletes, ¿verdad? Que es lo que está encareciendo, al final de cuentas, el transporte internacional. Ustedes pueden ver acá, a manera de referencia, esa alza en el precio de los fletes, la cual obedece a situaciones de mercado. También es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque a mercado internacionalmente estamos hablando porque las matrices o las casas matrices de las líneas navieras son las que establecen estos costos de los fletes también. Ustedes pueden ver para el año 2017 el costo de un flete para la ruta hacia Guatemala para un contenedor de 40 pies era aproximadamente de $2,000. Para 2019-2020 estábamos hablando ya más o menos de $4,000 a $4,500 y en septiembre del 2021 ese costo de los fletes estaba en $12,000, $14,000 aproximadamente. Entonces podemos ver que el efecto también se está dando en los fletes que vienen de los productos que vienen hacia Guatemala. Siguiente, por favor. En la exportación, pues también los costos de los fletes han aumentado de un 20 a un 30%. No ha sido un aumento tan grande como en las importaciones, sin embargo, también se está sufriendo. Como les mencionaba, los puertos pues son un eslabón dentro de la cadena logística del transporte y los mismos deben ser abordados en su concepto en su totalidad, principalmente porque debemos de entender de que en los puertos confluyen diferentes actores, ¿sí? Como pueden ser las autoridades competentes, como pueden ser los transportistas, como lo pueden ser los usuarios, los agentes aduaneros, la administración portuaria, y todos estos son los que hacen, al final de cuentas, la operación dentro de un puerto. El mejoramiento de los procesos, así como la implementación de tecnologías, pueden convertirse como un facilitador en las operaciones de los puertos. Es decir, debemos de apostar por esto también, haciendo que la logística en la cadena de transporte en este eslabón pues sea más eficiente hasta donde pueda ser posible. Siguiente, por favor. Y también se debe de tener una priorización en lo que es el desarrollo de infraestructura crítica, principalmente en puertos, aeropuertos y carreteras. Debe ser un tema importante que se debe abordar y que no debe ser relegado, ya que el rol que esta infraestructura juega en la cadena logística del transporte y de comercio en general es preponderante también. Siguiente, por favor.
Con esto yo agradezco su atención y espero poder haber clarificado un poquito cómo es que se está movilizando o cómo es que se está dando este fenómeno del aumento del costo de los fletes, por lo que quedo a disposición por si ustedes tuvieran alguna consulta. Agradecemos a el señor Antonio Asensio del Consejo Portuario Nacional su exposición y actualización acerca de la seguridad de contenedores. Vamos a pasar a las preguntas con Nancy Calderón. Adelante, Nancy. Gracias, muy buenos días. Iniciamos esta ronda de preguntas con la consulta del periodista Alejandro Esquite de RCN. Muy buenos días, una consulta. Respecto a toda esta situación que se está llevando y el elevo de los costos para poder traer un contenedor, ¿en qué momento podría empezar a afectar al consumidor final, digamos, ese tipo de productos? Y adicionalmente, ¿qué tipo de productos sería específicamente en líneas industriales, médicas o de alimentación? Que podría ser cuáles son las vías que se verían más afectadas. Y adicionalmente usted mencionó que del tráfico portuario mundial, Centroamérica representa el 0.5%. ¿A cuánto equivale ese 0.5%? Y de ese 0.5%, ¿cuánto representa Guatemala y sus puertos? Gracias. Okay. Terminando con la última pregunta, ese 0.5% más o menos, estamos hablando de una cantidad de contenedores que ahorita no tengo el dato específico. Para Guatemala, el año pasado, ese 0.19%, nosotros movilizamos alrededor de 1.5 millones de TEUs. Eso es lo que está equivaliendo ese 0.19% en el contexto internacional, 1.5 millones de TEUs. Si usted lo compara con el primer puerto que teníamos en China, que moviliza 42 millones de TEUs, podemos ver esa diferencia que puede existir ahí, ¿verdad? En cuanto a lo de los productos, ese es un análisis que se debe realizar definitivamente. Debemos de saber cuáles son los productos que están viéndose más afectados con el aumento de estos fletes, principalmente los que usted mencionaba, que son materias primas y que pueden estar deteniendo la línea de producción, pero esa sí no es una respuesta que yo tenga en este momento porque nosotros trabajamos este informe con información que teníamos disponible, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les llevó a recabar ustedes este informe que presentaron hoy? Mire, este informe tenemos información desde agosto hasta septiembre más o menos y algunas actualizaciones del mes de octubre. Gracias. Gracias. La segunda consulta es de la periodista Andrea Domínguez de Guatevisión. Buenos días, es un gusto saludarle. Usted hablaba respecto a esta escasez de contenedores que ha existido en el país, pero que nos pudiera indicar, previo a la pandemia, cuántos contenedores eran los que se manejaban en Guatemala, en los puertos, también cuáles son aquellos puertos que en este momento tienen reciben la mayor cantidad de contenedores, versus ahora que estamos en pandemia, cuál ha sido la disminución que también se está generando, ¿verdad?, ante esta escasez, y cuáles son los principales sectores afectados ante la falta o escasez de contenedores. Bueno, principalmente los datos que ustedes pudieron ver en la presentación, a pesar de que estamos en pandemia, nosotros este año, comparativamente con el año pasado, pues estamos movilizando un 14% más de contenedores en el periodo enero-agosto del 2021. Eso equivale más o menos a 600,000 contenedores. Los que estamos movilizando en este mes, estamos con un crecimiento, ¿verdad?, en ese periodo. También le puedo mencionar de que el año pasado, a pesar de haber sido pandemia, pues Guatemala fue a nivel centroamericano uno de los países más resilientes en cuanto a la pandemia, y eso se debe principalmente a que los puertos no dejaron de operar o no hubieron ningún cierre en los mismos. Nosotros presentamos una variación negativa del 2%, que es muy, podríamos decirlo, muy favorable a comparación de los demás países de la región, en donde se presentaron tasas de variación negativas de hasta un 8%. Entonces, ahorita en el tema de contenedores y en el tema de carga, nosotros vamos con porcentajes de crecimiento, principalmente en la carga un 15% y en contenedores un 14%. Si no hay acotaciones, agradecemos. Sí, tenemos una pregunta, por favor. Gracias. ¿Tendrán definido cuáles son los sectores que en este momento se están viendo afectados ante el incremento de los costos de los contenedores? Porque entendemos que si los fletes han subido, por ende, también empezará a subir la materia que ellos transportan. Ya Alejandro le había hecho la pregunta, pero que nos pudiera detallar cuáles son estos sectores que son los principales en utilizar este tipo de transporte.
Sí, definitivamente, como le mencionaba, este es un análisis que se debe de realizar